Vamos. Bien, estamos conversando con el embajador dominicano en Turquía y también en Líbano, el ingeniero Elvis Alan Lora, quien se encuentra en el día de hoy, en el 2 de julio, en San Pedro de Macorís. Ustedes tienen una actividad el día de hoy, ¿a qué se debe? Fíjate, San Pedro de Macorís, desde, vamos a decir, del 1885 hasta el 1920, un poco después de la Primera Guerra Mundial, debido a la explosión económica que tuvo la ciudad, producto de la riqueza que proporcionaba la caña de azúcar, los precios que eran buenísimos, atrajo muchísimos inmigrantes, no solo del Líbano, sino japoneses, chinos, suizos, alemanes, ingleses, americanos, pero la comunidad libanesa definitivamente fue probablemente la mayor, aparte de la de los cocolos, fue la mayor. Entonces pues el club, que tiene más de 100 años de fundado, actualmente tiene un presidente. El 2 de julio de 1892, tiene 134 años. Sí, 134 años. Entonces actualmente el presidente es de origen libanés también, ha tenido muchos presidentes también de origen libanés. Abraham Atta es el presidente actual, y si ven, por ejemplo, hay dos salones del club, uno se llama el Salón José Alan Risi, que era mi tío, y el otro Salón Alberto Risi Curi, que era mi primo. O sea, eso te da idea de la cantidad de libaneses que vinieron aquí. Entonces, pues, todavía quedan muchos descendientes de aquello, y el club me pidió si podía hacer una conferencia de por qué esa gente vinieron aquí, cuáles fueron las razones, y lo que aportaron, no solamente a San Pedro de Macorís, que en esa época era superior económicamente a la capital, inclusive. Aquí había 7 ingenios azucareros, y la producción de azúcar en San Pedro de Macorís el 70% a nivel nacional. Entonces, básicamente se debe a eso, las causas y defectos de la inmigración libanesa a San Pedro de Macorís. Que de hecho, ingeniero, aportando dado el empuje económico que tenía San Pedro de Macorís, por eso en 1882, un 10 de septiembre de 1882, fue elevado de distrito marítimo a categoría de provincia para ese entonces. Exacto, y 4 o 5 años antes, 1878, si no me falla la memoria, ya el puerto se le dio permiso, se le otorgó el permiso para poder exportar. Entonces ya, imagínate una ciudad con un río y el mar ahí mismo, pues eso ayudó muchísimo al desarrollo de San Pedro de Macorís. Desde sala situacional queremos saber qué familia de origen libanés más conocida del país tiene sus raíces en San Pedro de Macorís. Mira, eso es muchísimo, cantidad. O sea, según los datos que yo tengo, hay 80 familias que se radicaron aquí en San Pedro de Macorís. Pero, por ejemplo, la familia Curi, que es la más numerosa en el mundo de libaneses, aquí vinieron 4 familias diferentes Curi, que no eran familias. Definitivamente hay muchísimos, hay grandes médicos. Por ejemplo, un hito importante que hay que resaltar: el hospital más importante que no solamente tenía la República Dominicana, sino en todo el Caribe, que fue fundado por el doctor Carl Theodor George. Inicialmente había un pequeño dispensario médico de un sacerdote italiano que se llamaba el padre Luciani. El doctor George, alemán, compró eso y hizo un hospital que tenía 750 camas. Es el hospital más importante que existía en el Caribe, y en su momento de gran esplendor los principales médicos eran libaneses. Estaba el director, el subdirector, que era el doctor Antonio Musa, estaba mi padre, el doctor Luis Alan Risi, estaba el doctor José Antonio Risi Latuf, estaba el doctor Rafael Merib El Mudesi, estaba el doctor Antonio Sagrul, estaba el doctor Emilio León Curet. O sea, fíjate, 6 médicos de origen libanés era la espina dorsal de ese gran centro hospitalario. O sea que realmente, decirte uno que otro, muchos fueron lo que ayudaron. La familia Saglul por igual. Desde 1896 que tienen una tienda aquí. Sí. Y principalmente, ¿en cuáles sectores contribuyeron al desarrollo de San Pedro de Macorís? Mira, primero se dedicaron a la venta al detalle. O sea, fueron los que trajeron el fiao no solamente a San Pedro de Macorís, sino al país entero. Entonces iban por los batalles, por los ingenios, que eran 7 en esa época, a vender los productos. Y así se empezó. Luego se pasó rápidamente al sector industrial. Ahí tenemos, por ejemplo, la familia Ferris, que ya rápidamente dieron el gran salto.
tenemos también a la familia Hassim, tenemos a la familia Che, que ya fabricaban camisas a principios del siglo XX, eran de los grandes productores de camisas del siglo XX, grandes comerciantes también, la familia Rizzi, que tiene uno de los grandes almacenes aquí, la familia Hassim. O sea, el impacto no solamente en San Pedro de Macorís, sino a nivel nacional, fue inconmensurable de la comunidad libanesa acá. Si San Pedro de Macorís y el azúcar fueron la gran oportunidad para los inmigrantes libaneses de antes, ¿cuál sería hoy el equivalente en la República Dominicana para los nuevos inversionistas libaneses? Mira, los libaneses siguen llegando acá. Los libaneses les gusta coleccionar nacionalidades. Por ejemplo, la fábrica más grande de producción de tabaco dominicano es un libanés que está en Santiago. O sea, produce más de 1 millón, más de 1.000 millones de unidades. Nosotros producimos 8.000 millones y esa fábrica sola produce 1.000 millones. Y como él hay, bueno, no del tamaño de él, pero hay 2 o 3 fábricas más. O sea, sigue llegando inversión, pero no ya al nivel que había antes. Por ejemplo, hay un dato que yo se lo voy a decir aquí a los asistentes. Nosotros recibimos la primera gran inversión extranjera, que no solamente recibió San Pedro de Macorís, yo te diría que el país entero, fue la libanesa. Si tú andas por aquí, por el pueblo, tú te fijas en los edificios. Por ejemplo, el edificio de los Rizzi se hizo en 1920, el edificio de los Férez, 1913. Por ejemplo, la fábrica de velas y Verón de San Luis, que era de mi familia, fue la más grande del Caribe, fundada en 1904. Y así tú sigues viendo, o sea, eran gente que vinieron no solamente con riqueza, vamos a decir, en la mente, con un desarrollo mental importante, sino también vinieron con dinero en los bolsillos. Muchas veces se confunde vamos a decir, la pobreza con la moderación. Pero también transferencia tecnológica. 1934, un tío de mi papá, es decir, un tío abuelo mío, compró un ingenio en el Cibao, que se llamaba el Ingenio Cuba, lo desmanteló con 3 técnicos azucareros dominicanos y se lo llevó al Líbano junto con otros trabajadores de aquí. Y hizo un ingenio azucarero en el Líbano, 1934. O sea que de aquí se exportó tecnología que ya nosotros teníamos. Y esa gente, te puedo mencionar los nombres, los 3 grandes técnicos fueron Juan Sanz, que era nativo de aquí. Sí. Tenemos también al ingeniero Lócar, que era cocolo de aquí también, que luego se fue a Puerto Rico. Y tenemos el tercero, que ese se quedó en el Líbano viviendo, los otros 2 vinieron, que fue Jiménez Lambertus. Ese tiene una gran familia aquí, pero se quedó allá y se enterró allá en Trípoli, o sea, de Trípoli. Es decir, que la conexión ha sido grande, pero es importante que se sepa que la comunidad, desde que llegó aquí, entró en el textil de los dominicanos. Y por eso los matrimonios mixtos de una vez, entre libaneses y dominicanos, de una vez ligados. O sea, nosotros somos de origen libanés, pero orgullosamente dominicanos. ¿Y qué se tiene que hacer para motivar a los jóvenes descendientes de libaneses en volver a sus raíces y formar un grupo juvenil? Bueno, eso es lo que estamos tratando de hacer de hace muchos años y se crean grupos juveniles, cada vez aumentan los viajes al Líbano. De hecho, yo hice esa práctica de llevar a libaneses y de origen libanés al Líbano por muchos años. Las asociaciones hoy día pues siguen funcionando, pero la tierra dominicana es muy dulce. No solamente dulce porque producimos azúcar, sino que el que llega aquí rápidamente se mete dentro del tejido. Sí. Y tenemos todavía el ambiente, tenemos vamos a decir, el aroma de los productos, del quipe, de las especies, pero nosotros somos dominicanos. Y por último, ante el éxito en su reciente entrevista en Sala Situacional sobre los apellidos libaneses, ¿cuál sería el segundo paso para analizar en torno a la migración libanesa en el país? Bueno, ya eso tendría yo que tratarlo con Jorge, a ver que él nos ayude, porque él es el especialista en los medios, pero de todas maneras tenemos muchas informaciones que dar. O sea, como te decía, aquí vamos a hablar hoy de ese impacto de la inmigración y solamente aquí vinieron 80 familias, solamente San Pedro de Macorís, 80 familias. Entonces, yo creo que es un piloto importante que lo podemos replicar en las otras ciudades donde fueron libaneses: Santo Domingo, Salcedo, Puerto Plata, Las Matas de Falfán, Barahona,
el Seibo también fueron algunos. O sea, esto que estamos haciendo aquí será un piloto que podemos replicarlo y eso entusiasma a la gente. Toda esa gente que están aquí, la mayoría son de origen libanés, dominicanos, macorizanos, la mayoría son de origen libanés. Y ya cuando ellos vean esto, se entusiasman y le crea, vamos a decir, la curiosidad de saber de sus raíces. Y hay algo que no podemos dejar por fuera. Hemos tenido varios presidentes de origen libanés y actualmente tenemos a Luis Abinader. Exacto. El mejor de todos los presidentes que hemos tenido. ¿Cómo ha visto que Luis se ha desenvuelto en estos casi 7 años de gobierno? Bueno, por sus hechos los conoceréis. Ahí está la prueba. Cada vez que yo vengo a la República Dominicana, que vengo cada 3, 4, 5 meses, veo los cambios que el país va experimentando. Aquí mismo en San Pedro de Macorís. La inversión en el malecón ha sido extraordinaria, en museos, las zonas francas se han expandido. O sea que nosotros en San Pedro de Macorís estamos muy contentos del trabajo que el presidente está haciendo. Si tú vas, por ejemplo, a Santiago ya es una ciudad en cualquier parte del mundo. La capital la está transformando completamente. Lo primero es que hay que ver, analizar con sangre fría los acontecimientos que el presidente y nuestro país han pasado. Primero un COVID, que fue una cosa fatal. Después, segundo, la guerra Rusia-Ucrania. Ahora este problema de la guerra de Estados Unidos y Irán con Israel. O sea, han sido golpes económicos y el presidente ha sabido sortear todos esos golpes económicos y ha salido victorioso, y la República Dominicana, nosotros como dominicanos por igual. O sea, la crisis que el mundo está viviendo, República Dominicana no está pasando nada parecido. ¿Por qué razón? Porque tenemos un presidente que mira después de la curva y eso nos ha ayudado. Es el segundo presidente que tenemos. El primero fue Jacobo Masluta. Y hemos tenido varios candidatos. Su papá, de hecho, don José Rafael, también fue candidato. Jacobo Masluta fue candidato también. Federico Quique Antún, macorizano, también fue candidato. Tenemos varios. En el tren administrativo también hay muchos de origen libanés que están haciendo un gran trabajo. Bien, excelente, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien. Nos vemos.